Esto que acaban de ver en este video lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero fue una manera de evitar pasar tanto tiempo explicando acerca del nombre del Señor que veremos en Éxodo capítulo 3. Pero antes de entrar directamente a Éxodo 3, quiero platicarles acerca de una historia que nos puede ayudar a entender un poco mejor lo que está pasando en Éxodo 3. En abril de 2013, en un pequeño pueblo de Rumanía, un niño de 3 años cayó en un pozo estrecho. Eso está en YouTube, lo pueden buscar, o en Google. El video está ahí. Era un pozo como de este diámetro, tal vez unas 12, 14 pulgadas tal vez. Y el niño de 3 años cayó allí. Era un pozo profundo, más de 11, algunos dicen que más de 14 metros. Estaba oscuro, estaba estrecho, tan estrecho que ningún adulto podía caber por ahí. El niño estaba atrapado allá al fondo. Estaba solo, con frío, sin oxígeno suficiente, y cada vez había menos oxígeno ahí, como te puedes imaginar. Llegaron los rescatistas, intentaron de todo, excavaron alrededor, intentaron usar maquinaria, pero entre más hacían ese tipo de cosas, el tubo, que era el pozo, podía colapsar. Buscaron formas de hacerlo subir, pero el niño no tenía la fuerza para sujetarse y poder subir. No podían. Y mientras pasaban las horas, todo se volvía más desesperante. Hasta que surgió una opción que nadie se esperaba. Un joven de 14 años, muy delgado él, espigado, estaba ahí entre todos y él se ofreció a bajar a rescatar al niño. Lo amarraron con cuerdas de aquí de la cintura y lo descendieron, de hecho boca abajo, así tipo Superman, porque adentro no iba a poder maniobrar, tuvo que entrar con las manos así como metiéndose un clavado. Bajó por ese espacio estrecho, llegó hasta el fondo, tomó al niño y ambos fueron levantados de ahí con vida. Qué alivio sientes, ¿verdad? Por el niño de 3 años. Pero ¿qué necesitaba ese niño? Conforme a lo que les he platicado de esta anécdota de la vida real. ¿Qué necesitaba? ¿Esforzarse más él para salir? ¿Qué necesitaba? ¿Más intentos de distintos tipos de las personas que estaban ahí arriba? No. Lo que necesitaba evidentemente era que alguien descendiera por él, que alguien bajara a rescatar. Hermanos, eso es exactamente lo que vemos en Éxodo capítulo 3. Vamos a aprender dos cosas muy significativas, una en términos teológicos y una en términos de cómo esto tiene que ver con nuestra vida diaria. Este sermón lo he dividido en dos partes. La primera de ellas, Dios descendió a libertarnos. Es lo que vamos a ver en los versículos 1 al 10. Y en segundo lugar, nuestra salvación es segura en Jesús. Es lo que vamos a ver. Porque la verdad que creo que este pasaje nos enseña, mis hermanos, es que nuestra única esperanza es el Dios fiel que descendió en Cristo Jesús. Nuestra única esperanza es el Dios fiel que descendió en Cristo Jesús. Así que acompáñenme por favor a leer este pasaje. Es Éxodo 3, versículos 1 al 22. Y dice de la siguiente manera: póngase de pie por favor por reverencia a la palabra del Señor. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla. Me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés.
Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas: el Señor, que originalmente es la palabra Yahweh que vimos en el video, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto que lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, otra vez, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, otra vez a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz, entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé, dice el Señor, que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Puede tomar su lugar. Vemos entonces en los primeros 10 versículos, mis hermanos, esta verdad teológica abrumadora. Dios descendió a libertarnos. Dios descendió en persona a libertarnos. Versículos 1 al 10, vemos cómo Dios desciende y es Él el que toma la iniciativa. Ahora, no olvides de dónde venimos. En el pasaje anterior vimos
De hecho, desde el capítulo 1, Israel está ¿dónde? Está oprimido en Egipto. Moisés está como este niño en el pozo, cada vez con menos oxígeno, oprimidos en la oscuridad, y ellos sienten que ya no van a ver la luz. Pero algo sucede, vimos la semana pasada, Moisés intenta liberarlos por sus fuerzas, haciendo, si bien con una buena motivación, actuando de una manera que no es apropiada. Y vemos cómo todo se complica, y eso, esa falla de Moisés en tratar de liberarlos, él hace que tenga que huir. ¿Te acuerdas? Él huye a Madián, termina en un pozo, sentado, rascándose la cabeza, diciendo, ya la regué. Moisés termina allí, en el desierto, fracasado. Y esto nos dejó entonces con una tensión. ¿Quién entonces va a salvar al pueblo de Dios? Y leímos finalmente versículos 23 al 25. Pero Dios oyó el lamento de su pueblo, Él vio su aflicción, Él los escuchó, Él recordó su pacto con ellos. Ahí surgió la chispa de esperanza que hoy continuamos en el pasaje del capítulo 3. Porque ahora en capítulo 3, otros 40 años han pasado ya, dicho sea de paso. O sea, de aquel momento en que Moisés llega a Madián, otros 40 años tuvieron que pasar. Y ahora se nos presenta este nuevo escenario. Moisés ya está casado, ya tiene un par de hijos. Moisés está pastoreando el rebaño de su suegro Jetro. La semana pasada se nos presentó a Jetro como Reuel, y hay varias versiones acerca de por qué esto es así. Algunos piensan que tal vez Reuel era el antecesor de Jetro y se acostumbraba a nombrar a los hombres conforme a sus antecesores. Otros dicen que tal vez Reuel era como una especie de nombre tipo patriarca, como cuando dices faraón o cuando dices el César en Roma, pero no es que necesariamente se llame César, sino que así se le nombraba. Independientemente de lo que sea la versión correcta, lo importante es que es el mismo hombre, Reuel y Jetro. Es el suegro de Moisés. Y ahora Moisés está chambeando para el suegro. Él no está buscando a Dios, él está pastoreando, llevando una vida de lo más común, de lo más X, como la tuya y la mía, podemos llegar a pensar en algún momento. Pero algo sucede. Vemos ahí, Dios irrumpe en la escena. ¿Y de qué manera? Dice el pasaje que de pronto Moisés ve una zarza, es un pequeño arbusto, como lo vimos más o menos en la ilustración del video. Es un pequeño arbusto que está prendido en llamas, está ardiendo, pero no se consume. Todos hemos visto cómo el fuego consume cualquier cosa, la derrite, la reduce a cenizas o la derrite. Pero este pequeño arbusto está en llamas, pero no se consume. Dice el pasaje que fue algo maravilloso, al punto que Moisés se acerca para ver qué es esta maravilla. Teológicamente esto se le llama una teofanía, porque sabemos que eso no fue un simple hecho de la naturaleza, sino que el pasaje nos muestra que Dios se apareció a Moisés en esa zarza ardiente. Esto es una teofanía, una aparición divina. Ahora, esto en nuestra mente ya no hace mucho eco, porque tristemente, dada la manera en que se nos evangelizó en Latinoamérica y este sincretismo que ha habido, en el que trataron de mezclar el evangelio con costumbres y con ideas paganas, etcétera, se ha diluido mucho el sentido de esto. Ya ahorita a cualquiera se le aparece la Virgencita o el Señor en una tortilla quemada, en la humedad cuando aparece en la pared. Pero hermanos, lo que vemos aquí es que esto fue una teofanía real. Verdaderamente Dios se apareció a Moisés. Y esto es importante porque o se le apareció a Moisés, o se le apareció o no se le apareció a Moisés, y es otra historia más, otra leyenda más de tantas que existen de este tipo. Y entonces Moisés se acerca a la zarza porque dice que es esta maravilla que está sucediendo, y desde la zarza el Señor llama a Moisés y le llama 2 veces por su nombre: Moisés, Moisés. Cuando vemos repetición de un nombre en la Biblia, regularmente tiene que ver con familiaridad, con alguien por quien te preocupas. Tiene que ver con
este cariño especial que Dios tiene por su pueblo, con alguien que ha estado siempre a su cuidado, aunque han pasado 40 años. Y le dice, no te acerques. Eso es interesante también. Él dice, el texto nos dice que él está, que es esta maravilla que está aconteciendo y se quiere acercar, todo lo haríamos, pero el Señor lo detiene y dice, no te acerques. Dios le manda a tomar esta precaución necesaria para él. Más adelante vamos a ver, y de aquí se empieza a desarrollar esta idea de que nadie puede ver a Dios sin caer muerto delante de él a causa de su santidad. El Señor le dice, no te acerques. Él debe acercarse, sí, pero no demasiado. Su conciencia debe quedar satisfecha en términos de saber que es Dios, pero no la curiosidad de sus ojos. Esto nos libra de cualquier morbo, de cualquier idea distorsionada, como las de estas teofanías que supuestamente ocurren en todos lados. Y no solo eso, el Señor le dice, no te acerques porque el lugar que estás pisando es tierra santa, y le da una instrucción. Inmediatamente de que él tiene este encuentro con Dios, él debe ahora expresar dos cosas, como tú y yo, cada vez que decimos acercarnos al Señor, debemos expresar nuestra reverencia delante del Señor, y en segundo lugar, un deseo y una prontitud para obedecerle. No te acerques, quita las sandalias de tus pies, al igual que una instrucción que se le daba a un criado en aquel momento. Quitarse el calzado era señal de respeto, de sumisión, como hoy en día sería quitarte el sombrero delante de alguien o al venir a la iglesia. Y es importante lo que sucede allí. Matthew Henry es un gran comentarista de la Biblia, menciona esto, que la solemne declaración que hizo Dios de su nombre, por el cual sería conocido de Moisés, si tú te das cuenta, el Señor se presenta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto es sumamente importante. Yo soy el Dios de tu padre. Abraham ya estaba muerto. O sea, soy el Dios de tus antepasados, pero Abraham ya está muerto. Este texto lo cita Jesús cuando es confrontado acerca de la resurrección, y él confronta a los saduceos y les dice, ¿cómo dicen ustedes que no hay resurrección? ¿Y cómo es que Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cómo puede ser Dios de él si ellos están muertos y ya no existen? Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es interesante porque sí, Abraham ya está muerto, pero sin embargo Dios es, en términos presentes, el Dios de Abraham. No le dice yo era el Dios del finado Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. El alma de Abraham, mis hermanos, vive, así como la de todo creyente. Todo aquel que ha puesto su fe en el Señor, su alma vive. Y por eso es que Dios se llama a sí mismo Dios de estos hombres que creyeron, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que mantiene esta relación viva con su pueblo del pacto. Y para que, dice Matthew Henry, para que el alma sea completamente feliz, Dios hará que el cuerpo resucite un día. Mediante sus palabras, Dios demostró que se acordaba de su pacto. Esto es importante. ¿Por qué decidí mencionar esto acerca de este comentario de Matthew Henry? Porque piénsalo de esta forma. Este pasaje nos muestra que Dios está obrando algo más grande que nuestra vida solamente el aquí y el ahora. Dios le está mostrando a Moisés, yo estoy obrando algo que va más allá de tus 40 años que primero estuviste que estuviste en Egipto y luego tuviste que salir de allí huyendo, y 40 años que llevas aquí en el desierto. Esto va más allá que tú. Comencé, de hecho, desde la creación, y luego comencé llamando a un pueblo por medio de Abraham. Esta es una obra a la que tú te estás sumando, yo te estoy añadiendo, yo tengo un plan que abarca mucho más que este tiempo que tú estás viviendo aquí. Hay una continuidad, mis hermanos, hay un plan redentor. No es como que Dios fue en su tiempo Dios de Abraham, pero hoy ya es Dios de nosotros, pero pues aquello ya quedó cancelado. No, es el mismo plan, la misma historia, la gran historia de la redención que Dios ha venido ejecutando desde el principio. ¿Y qué produce esto en Moisés?
esta solemnidad, esta impresión que le da el estar allí. Al mirar la zarza, dice que tuvo miedo. Dice que él cubrió su rostro, así como cuando te avergüenzas de alguien, como cuando manifestando esa indignidad de estar delante de Dios, temeroso de ver a Dios. Y esto es importante. Él no tuvo miedo de ver una zarza ardiendo. Si tú y yo salimos hoy o mañana o cualquier día en la noche de tu casa y de repente sales y no sé, era Navidad, si no vives en un lugar con árboles, era Navidad y tu arbolito de Navidad está ardiendo en llamas, pues te empiezas a gritar como loco, ¿no? Y vas por una cubeta, pero de pronto ves que no se consume. Eso nos asustaría en sobremanera. Pero no es el hecho de ver una zarza ardiente lo que le asusta a Moisés, sino que se da cuenta que por medio de esa teofanía Dios se está revelando a él. El Dios creador. ¿Te gustaría que eso te pasara? Guarda esa pregunta en tu mente. Dios estaba en esa zarza y él manifiesta este temor reverente de él, porque Dios no es un Dios común, mis hermanos. No es un Dios manejable como el que nos vende el mundo, la religión. Alguien aquí puedes manipular a tu antojo, como el Dios que tú quisieras tener. Lo sé porque me pasa a mí también. La Biblia nos muestra cómo estamos en una continua rebelión contra Dios. Y Dios dice, este es el que yo soy y las cosas son así. Nosotros decimos, sí, pero yo lo quiero hacer así. Sí, pero a mí me gusta más adaptarte como de esta forma. Pero Dios no es manejable, no es controlable. Y Moisés se inclina reverente delante del Señor. Y es hermoso ver cómo el Señor se presenta a él en el versículo 6, otra vez. Ve con qué palabras. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés se cubrió el rostro. Dios se presenta como el Dios que hizo un pacto con los antepasados de Moisés. Dios se presenta como el Dios que hizo un pacto con un pueblo. Pero luego dice algo que lo cambia todo. Porque Moisés sabe, el pueblo de Israel sabe, y hasta este momento tal vez están en duda de, híjole, ya pasaron casi los 400 años que se dijo que íbamos a estar acá. Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, nos han venido diciendo que un Dios los llamó y que les dijo que íbamos a ser esclavizados y que nos iban a rescatar y que iba a ser de nosotros una gran nación. Pero no vemos que eso esté sucediendo. Estamos como el niño en el pozo, aquí en lo oscuro, al fondo, y el oxígeno se está terminando. Pero Dios hace su aparición de esta manera, recordándole, yo soy ese Dios que prometió todo esto. Y sí han pasado 400 años, y sí han pasado 40 años en tu vida en el desierto. Pero yo tengo un plan más grande que estoy obrando. Y déjame, te voy a revelar algo que tú no sabías todavía, Moisés. Dios dice algo que lo cambia todo. Dice, yo he visto, he oído el clamor de mi pueblo. Eso sí lo vimos la semana pasada al final. Versículo 22 y 23 del capítulo 2. Yo he escuchado su clamor. No es a tu manera, Moisés. Yo estoy al pendiente, estoy consciente, leímos hoy, de los sufrimientos de mi pueblo. Pero ve lo que dice. Yo he descendido para librarnos. Versículo 8. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Algunos no se pueden imaginar esto. Es como que, ¿cómo? O sea, es una tierra donde vas caminando y va chorreando así la leche y miel gotea así. Se refiere a abundancia. Un lugar donde hay muchas vacas y donde hay muchas abejas para producir mucha miel. Eso es abundancia, eso es riqueza, eso es provisión continua y constante. Yo he visto su aflicción, yo he escuchado y yo he descendido para libertarles. Qué hermoso es esto, mis hermanos. He descendido. No es solamente escuché, no es solamente vi, no es solamente déjame ver qué puedo hacer por ti.
Yo he descendido. Él intervino, mis hermanos, en la historia. Pero eso no es lo más extraordinario. Bueno, sí lo es. Pero hay otra cosa que es bien extraordinaria también en este pasaje. Dios le dice al fracasado libertador Moisés: y yo te voy a enviar a ti a liberar a mi pueblo. Tú vas a ir delante de Faraón y le vas a decir que los deje ir. Tú los vas a liberar. Yo he visto, yo he oído, he descendido para liberarlos, y por medio de ti, ve lo que está pasando acá. Yo he descendido para liberarlos y te voy a mandar a ti para liberarlos yo. ¿Entiendes lo que está pasando? Cumpliré yo las promesas que le hice al pueblo, las promesas de mi pacto. Vemos que 2 veces por lo menos en este pasaje son repetidas el hecho de: escuché la aflicción de mi pueblo y yo voy a cumplir mi promesa de darle esta tierra de los amorreos, de los jebuseos, de los heveos, yo voy a darles esta tierra y los voy a establecer en esta tierra que fluye leche y miel. 2 veces se lo recuerda por lo menos. Yo soy el Dios de pacto, soy el Dios fiel que prometió y que va a cumplir. Que hayan pasado 400 años no es ninguna limitante para mí, es parte de mi pacto. Piénsalo, ¿cuántas personas llegaron a Egipto en primer lugar de descendientes de Jacob? 70. Y tal vez cachitos más con los que ya tenía ahí José. 70, 80 personas. ¿Cuánto tiempo toma para que se multiplique un pueblo? ¿Cuántas generaciones han de pasar? Dios estaba obrando todo ese tiempo en medio de su pueblo. Pero no te pierdas aquí el orden de los acontecimientos, porque Dios no le encomienda a Moisés una misión imposible como la de las películas que vemos en términos de todo depende de ti. Dios le encomienda a Moisés porque cuando el agente de Misión Imposible recibía esto, esta es tu misión. Si decides aceptarla, si quieres que la armas para cumplir con la misión, pues acepta. Pero aquí no se trata de eso. Aquí es Dios desciende primero y después envía. Dios no envía primero y después desciende. Él dice: tranquilo, Moisés, esto se trata de mí. No eres tú, soy yo. Esa es la teología de toda la Biblia. Porque, mis hermanos, esa era nuestra única esperanza como humanidad. Que Dios mismo descendiera a rescatarnos. Y así lo hizo, tal como Él lo prometió. Mis hermanos, nuestra esperanza, nuestra única esperanza es el Dios fiel que descendió en Cristo. Es el Dios fiel que descendió en Cristo Jesús. Y esto me lleva a la segunda parte de mi sermón. Nuestra salvación es segura en Jesús. Es lo que vemos a partir del versículo 11 al 22. Por supuesto, Jesús no es mencionado en este pasaje. Jesús no ha nacido. Pero lo que estoy tratando de mostrarte es como esto es un anticipo, una sombra de lo que había de venir. Desde el inicio Dios nos dejó muy claro: esto se trata de mí, yo los voy a salvar. Porque Moisés ve su insuficiencia, lo que vemos en los versículos 11 al 12. Moisés ve su insuficiencia. Moisés responde: ay, Señor, ¿y quién soy yo para librarlos? ¿Qué? Señor, tú viste cómo la regué, al estilo Chapulín Colorado. Cuando aparecía así de no contaban con mi astucia, lo eché todo a perder, Señor. Ya déjame aquí con mi rebaño. Yo aquí me la llevo leve con el rebaño de mi suegro. O sea, ¿quién soy yo? No está siendo arrogante. No está diciendo: Señor, pues a ver, ¿de cuánto estamos hablando? O no. Él está diciendo: ¿quién soy yo? En términos de una inseguridad tremenda de parte de Él. Pues cómo no. Él tiene razón, no le ha ido muy bien como libertador últimamente, lo vimos la semana pasada. Y ahora se da cuenta que en verdad esta es una misión imposible en términos humanos.
Moisés, vas a ir a vencer a la máxima potencia mundial del momento. Moisés no es suficiente. Él lo sabe. Pero ese es un muy buen lugar para estar. Eso no es malo. No juzguemos a Moisés de falta de fe. Él está siendo realista. Y qué bien nos hace a ti y a mí. Ese es un buen lugar para estar. Lo que este pasaje nos muestra es Dios en estos 40 años ha estado formando a Moisés allí. No ha sido en vano. ¿Y cómo me sirve a mí recordar esto como pastor de esta iglesia todos los días? Porque cuando yo veo la tarea que hay delante de mí para con ustedes, delante del Señor, esto es una misión imposible. Cuando volteo a ver los recursos que tenemos, económicos, físicos, los recursos humanos que tenemos, yo digo, ay, esta es la receta perfecta para el desastre. Entre mis imperfecciones y las de mis hermanos y nuestras carencias y nuestra impotencia y nuestra imposibilidad, esto es la receta para el desastre, ¿no? ¿Cómo edificar pueblo de Dios aquí? Pero qué descanso nos trae eso, porque eso nos lleva a recordar esta verdad. Porque Dios no le responde a Moisés, vamos Moisés, tú puedes, échale ganas, tú eres mejor. Demuéstrales a todos, vuela más alto, te envidian, cállate. Dios le dice algo maravilloso, mira lo que dice ahí. Ve lo que dice allí cuando Moisés pregunta, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas en el versículo 11? Mira el versículo 12. Ciertamente que yo estaré contigo, le respondió el Señor. Yo estaré contigo. La solución no era la capacidad humana, sino la presencia de Dios. Mis hermanos, no se trata de quién eres tú, no se trata de quién soy yo, se trata de quién está con nosotros. Y si estamos en Cristo, Dios está con nosotros. Así que esta obra sí es imposible, es edificar una iglesia, pueblo de Dios, de Yahweh. Es tarea imposible. Gloria al Señor, que es Él quien está edificando y no nosotros. Y nuestra confianza es que Él está con nosotros. Pero nuestro problema es que nos cuesta creerlo. Ve lo que dice en el versículo 12, en la última parte. Me encanta cómo le dice el Señor. Leamos todo el 12. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo. ¿Te has dado cuenta cuántas veces se repite el yo en este pasaje? Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. No voy a explicar mucho acerca de Horeb, pero es este monte en el que sí, efectivamente más adelante van a llegar ellos y van a adorar al Señor. Está como a 3 días de camino tal vez, conforme a lo que pide a Faraón que los deje ir a adorar. Pero lo importante aquí, mis hermanos, es que Dios le responde de esta manera tremenda en la que dice, yo voy a estar contigo y mira, tranquilo, llévatela con calma. Yo sé que lo único que ves tú ahorita es tu incapacidad, que tú no puedes, que no hay los recursos suficientes y que esta misión parece imposible. Esto lo sé yo, dice el Señor. Pero en unos años lo vas a ver cumplido. En un poco tiempo te vas a volver a ver en este monte adorándome a mí junto con todo el pueblo. Nuestra única esperanza, mis hermanos, es el Dios fiel que descendió en Cristo. Pero nuestro problema es la fe. Porque queremos todo hoy, queremos ahorita, queremos a mi manera, queremos como yo quiero. Pero estos pasajes nos ayudan a hacer como ese suma donde podemos ver, mira, Dios está obrando algo mucho más grande, de donde yo soy una minúscula partícula, y Dios me ha dado el privilegio de ser parte de esta historia, de su gran historia de redención. Pero Moisés pone más
no quiero decir pretextos, pero sí excusas. Cuando Dios se revela como el yo soy, aquí te sirve mucho el video que vimos al principio, los versículos 13 al 15, Moisés expone esta pregunta y es una pregunta genuina. No me van a creer. Me van a preguntar, para empezar, ¿tú quién eres? Y para terminar, ¿cuál es el nombre de ese Dios que dices que te mandó? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Esto significa que este Dios no es el Dios controlable como el de los egipcios. Los egipcios tenían multitudes de dioses, con D minúscula, porque no existen, y el pueblo está ahí en medio y es así como que, pues, ¿cuál Dios? O sea, hay un Dios que nos dicen nuestros ancestros que prometió, pero Él dice, diles que el yo soy, que yo soy el que soy, el que no depende de nada, el que no cambia, el que es fiel como lo han experimentado hasta ahora, el Dios que es suficiente, el Dios que está fuera del tiempo y del espacio y de lo que existe. Hermanos, ¿saben ustedes que Dios no existe? Dios no existe. Dios es. Él está fuera del espacio, del tiempo. Lo que existe es lo que Él creó. No podemos medir a Dios en términos de materia y en términos de tiempo. Es el Dios creador, el que es suficiente, el que escogió a este pueblo y ha venido cumpliendo su promesa sobre ellos. Diles que ese Dios es el que yo soy. Y Moisés lo que necesita en este momento entender es que, entonces de eso se trata. No de confiar en mí mismo, sino confiar en quién es este Dios. Por eso hice la pregunta al principio. Tú y yo tenemos que hacernos responsables de indagar en la palabra y ver si nuestra fe es real, porque solo hay un Dios. Y tenemos que hacernos responsables de estar creyendo en el Dios verdadero. Si no, imagínate qué regada de pata, porque tu eternidad es lo que está en juego. Entonces, ¿Dios se apareció a Moisés, sí o no? ¿O esto es una leyenda más? Porque este Dios hace las cosas de esta manera y lo que requiere es una plena confianza en Él. Tú también necesitas lo mismo que Moisés. Dejar de confiar en ti y confiar en Dios. Dejar de ver tu debilidad, dejar de ver tu incapacidad y comenzar a ver la grandeza de Dios y su fidelidad cumplida en Cristo. Recordar que nuestra única esperanza es el Dios fiel que descendió en Cristo, mis hermanos. Y me encanta la última parte de este pasaje, versículos 16 al 22, porque ¿a cuántos de ustedes les gustan los spoilers? ¿A cuántos les gusta que sale una película así que está buenísima y que te digan, mira, se trata de esto y luego a media película pasa esto y al final pasa esto? No nos gustan los trailers. Pero aquí ocurre algo impresionante. Dios le revela, no nos gustan los spoilers, Dios le revela el spoiler del Éxodo a Moisés. Dios le dice a Moisés, esto es lo que le vas a decir al pueblo. Y ahí es donde le dice por segunda vez, la tierra que les va a dar específica y es que es esta tierra que emana leche y miel. Y les dice, ve y diles que el Dios de sus padres, el que prometió, estoy aquí para honrar mis promesas, para honrar mi pacto. También les dice a Moisés, y mira, esto es lo que va a suceder, vas a ir con ellos, inicialmente te van a creer, y después vas a ir con el faraón, y Dios le dice, y el faraón no va a querer. Y luego le dice, pero yo voy a intervenir y voy a juzgar a Egipto y voy a hacer que los dejen ir. Pero no solo eso, voy a hacer que los dejen ir, ese va a ser el final, y van a salir ustedes más que bendecidos. Ustedes van a despojar a los egipcios. Le dijo el spoiler completo de Éxodo. Le da un adelanto. De hecho, con esta doble mención que vemos de los 6 o 7 pueblos, entre los cananeos y amorreos y todos ellos, es esta repetición de lo que Dios le había dicho primero a Abraham en Génesis 15. Y Dios está recordando a Moisés específicamente qué tierra, específicamente cómo serían las condiciones de esa tierra. Y también es interesante que si tú continúas leyendo la Biblia, esos
6, 7 pueblos que se mencionan ahí son contra los que más adelante en el libro de Josué vemos a Josué con el pueblo luchar para poseer esa tierra, exactamente con esos mismos. El spoiler que Dios nos da aquí, mis hermanos, esta muestra por adelantado, no solamente de cómo el faraón se iba a resistir y de los milagros con los que él iba a intervenir y la liberación y que el pueblo iba a salir con riquezas. De hecho, es todo lo que vemos en Éxodo y es lo que vemos continuar hasta Josué, hasta que toman la tierra prometida. Dios le adelantó eso a Moisés desde ese día en que se manifestó a él. Mis hermanos, esto nos muestra que Dios no solo actúa, Dios no está improvisando. Dios no improvisa, mis hermanos. Dios tiene un plan redentor y lo ha anticipado. Él anunció cómo se iba a desenvolver y cómo iba a terminar todo. Y eso no es solo para Éxodo. La Escritura hace exactamente lo mismo con la promesa del Mesías. Las promesas acerca de su pueblo, las profecías. Hebreo nos dice que todo esto que vemos en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Es un tráiler del Evangelio, es un spoiler del Evangelio. Dios nos estaba anticipando que Él descendería a rescatarnos. Y Cristo vino, mis hermanos, y Él lo cumplió todo. Pero aún hay más. Cristo vino como el verdadero libertador y también Él nos ha anticipado el spoiler. Ya nos dijo cómo va a terminar todo. Ya nos dejó en su palabra escrito lo que viene, su regreso, la restauración de todas las cosas, la redención final, el cumplimiento de todas las promesas del pacto de Dios, todo lo que Cristo llevará a cabo. Nos dice la Escritura que Cristo volverá y Dios cumplirá finalmente su pacto, mis hermanos. Y eso significa algo glorioso. Recuerda esto, Dios no está improvisando. Dios no reacciona. Tus circunstancias no se le salen de control al Señor. Dios no falla. Dios cumple lo que promete. Pero a ti y a mí, como a Moisés en ese momento, nos cuesta confiar en Él. Pero en el Evangelio, el Señor nos recuerda, no se trata de ti, se trata de mí, dice el Señor. No se trata de nosotros, se trata de Él. Nuestra única esperanza es el Dios fiel que descendió en Cristo, mis hermanos. Cristo es el descenso definitivo de Dios. Así como ese niño de 14 años que se inclinó arriesgando su propia vida para salvar a este niño. Dios descendió desde los cielos. Dios le dijo a Moisés, he descendido. Aquí comienza esta teología, la salvación vendría de Dios mismo bajando a rescatar a su pueblo. Pero en Cristo Dios descendió plena y completamente. Así se le reveló a María por medio del ángel que nombraría a Jesús, le llamaría Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. En Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, como leímos hace un momento. Versículo 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo, que estaba con Dios, se hizo carne, versículo 14. Y el verbo se hizo carne, ¿y qué? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios descendió a nosotros en Cristo Jesús, mis hermanos. En Juan, ahí mismo, pero capítulo 8, versículo 58, Dios le dice a los judíos y a los líderes religiosos que estaban a su alrededor, que lo confrontaban, que le decían, ¿de qué no estás hablando? Nosotros somos el pueblo de Israel porque somos judíos de cepa. Y Jesús les dijo, en verdad les digo, antes que Abraham naciera, ¿qué? Yo soy, como Dios se reveló a Moisés en el Éxodo. Cristo, mis hermanos, es el yo soy. Es el Dios que descendió, es el libertador perfecto. Él mismo definió su ministerio como esto, Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué? Y dar su vida en esa cruz en rescate por muchos. Él hizo lo que Moisés
Efectivamente, tenía razón, no podía, pero Jesús es el verdadero y mejor Moisés, el libertador de nuestras almas. Él vino a salvar completamente, mis hermanos. Él vino a cumplir el pacto del Señor de redención. Esto es la verdad con la que te debes ir hoy. La única esperanza para ti es el Dios fiel que descendió en Cristo Jesús. El Señor fiel a su pacto. Póngase de pie, por favor. El Señor Yahweh, como luego se modificó la palabra, el eterno, el que es, el que será, el que ha de venir, el único Dios eterno, Adonai, el Señor fiel a su pacto, mis hermanos, sigue ejecutando el día de hoy su glorioso plan de salvación. Esto no es una historia desligada de lo que tú y yo estamos viviendo hoy aquí en esta iglesia. Con la misma soberanía y sabiduría que se nos muestra a Dios en Éxodo, pero aún más se nos ha revelado más en Cristo la sabiduría de Dios. Dios sigue moviendo los hilos de la historia, no solamente del Éxodo, sino del éxodo de esta humanidad perdida, esclavizada por el pecado. Pero nosotros hoy tenemos mayor certeza que Moisés, porque ya vimos a Jesús venir. Porque ya el gran libertador vino a libertarnos. Él ya peleó por nosotros, Él ya enfrentó la oposición por nosotros en la cruz y venció a nuestro favor. Y sabemos que todo eso es verdad porque resucitó de los muertos. Y Jesús ya nos anticipó el final, ya nos dio el spoiler. Él volverá y nos llevará a salvo a la tierra prometida, a su nueva creación. De eso se trata todo esto. ¿Te das cuenta? Se trata de Él. Todo se trata de Él. Este es el Dios que adoramos. Y nuestras vidas son como la del pueblo de Israel. Piénsalo de esta forma. Mírate a ti mismo como un israelita, mírate a ti mismo como Moisés. Somos beneficiarios de su amor. Somos aquellos a quien Dios escuchó su clamor por estar oprimidos por el pecado. En Cristo tú y yo tenemos la certeza, mis hermanos, de que esto es así. Somos espectadores de la obra de salvación que Dios sigue ejecutando hasta el día de hoy. Pero no meros espectadores, somos participantes también. Somos participantes. Así como eres tú, así como soy yo, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras impotencias y nuestras regadas que hemos dado. Si estás en Cristo Jesús, mis hermanos, tú eres un instrumento en las manos del gran Redentor. Déjate usar por el Señor. Cumple tu misión, predica el Evangelio. Tú no tienes que meterte al pozo a rescatar a nadie. Tú tienes que decirles: mira, ya vino el rescatador de rescatadores, el que puede libertar tu alma del infierno, es Jesús. Esa es nuestra tarea el día de hoy. Parece misión imposible, pero si hacemos lo que Dios nos manda en reverencia a Él, mis hermanos, Él estará con nosotros. Y ya el spoiler nos lo dio. Terminará esto con una gran nación, un gran pueblo de toda lengua, tribu y nación adorando al Señor. Pregunta: ¿vas a participar tú o no? ¿O vas a seguir callado por temor como Moisés? Y si no me creen, y si me dicen que también hay otros dioses y que los aztecas tenían sus dioses y no les sé contestar, el Señor estará contigo si tú cumples con la misión que Él te ha encomendado: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo sé que te sientes débil. Yo me siento débil. A mí me tienen las piernas cada vez que me paro aquí. Pero mis hermanos, Pablo se sentía igual. 2 Corintios 4, versículos 7 al 10. Y nos recuerda esto: pero tenemos este tesoro, este Evangelio de la salvación,
Tenemos este tesoro. Mira lo que dice. ¿Cómo lo dice ahí? En vasos de barro. Tú y yo somos los vasos de barro. Frágiles, medios feos, algunos más que otros. Pero ve para qué. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de ¿quién? De Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. No se trata de nosotros, se trata de llevar a Jesús a los demás. El Señor estará con nosotros, Él se glorificará con tus debilidades y las mías. Es lo que dice Pablo otra vez en 2 Corintios, pero ahora capítulo 12, versículos 9 al 10. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo tenía algo que no sabemos, algo que lo atormentaba. No sabemos si era algunos dicen que era un espíritu maligno que lo atormentaba, otros dicen que era una enfermedad. Lo que haya sido, él sentía que le impedía llevar su ministerio al 100%. Que era como que, Señor, si yo no tuviera esto, te podría servir mejor. Yo así me siento a cada rato. Y qué bien me hace recordar esto. Dios le responde: tranquilo, no se te va a quitar. Si es una enfermedad, con ella vas a morir. Así lo tengo yo planeado, no te preocupes. Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso no me complazco en las debilidades. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se trata del Señor, no de ti. Y más débil te sientas, más indigno te sientas, más gloriosa va a ser la obra que Dios va a hacer por medio de ti. Esto nos debe emocionar. Mis hermanos, termino con esto. Todos estamos en uno de dos puntos. Yo puedo, como Moisés en el pasaje anterior, yo puedo ser mi propio Salvador. Yo voy a hacer esto, a mí me place hacer esto. Yo quiero escuchar a estas y a estas voces que me están diciendo: haz las cosas de esta manera, etc. Yo voy a ser autosuficiente. Yo me voy a salvar a mí mismo. Yo voy a resolver mis propios problemas. Bienvenido al estilo de Moisés, que termina sentado en un pozo, rascándose la cabeza en el fracaso. Algunos están todavía allí, pero otros están en el yo no puedo. Y esta circunstancia que estoy viviendo, esta situación en mi vida, parece que no va a pasar nada, parece que nada lo puede cambiar. Y pueden estar en desesperanza, tal vez pensando hasta en rendirse, pero los dos están mal enfocados, porque el enfoque correcto es Dios, no tú. Si estás confiando en ti, renuncia a eso, deja de hacerlo. Si te sientes incapaz, deja de mirarte a ti mismo y tus incapacidades. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Porque en Cristo Dios comprobó que Él efectivamente ve, que Él vio nuestra aflicción, que Él escuchó nuestro clamor, que Él escucha nuestros corazones dolidos y afligidos y no nos avienta un practiconsejo de cómo tú puedes solucionar tu vida, sino que Él descendió en Cristo para rescatarnos, para librar nuestras almas del infierno. Y si ese que es el problema más grande que teníamos, el pozo del cual jamás íbamos a poder salir, si Él resolvió ese problema en Cristo, ¿cómo no va a resolver, dice Romanos 8, todas las demás cosas en nuestras vidas? Tal vez no a nuestra manera, tal vez no a nuestro tiempo, pero qué increíble saber que tu historia y mi historia es parte de la gran historia del Redentor. El niño en el pozo, mis hermanos, no necesitaba más intentos ni echarle más ganas. Necesitaba que alguien descendiera a rescatarlo. Y eso es exactamente lo que Dios hizo en Jesús. Él es tu esperanza. Tú no te puedes salvar a ti mismo, confía en Él.
Confía en Él. Espera en Él. Síguelo a Él. Sigue sus instrucciones. No te desvíes. Porque Él sí salva. Nuestra única esperanza, mis hermanos, es el Dios fiel que descendió en Cristo Jesús. Señor, venimos delante de ti una vez más, Señor, abrumados por estas verdades, Señor, porque es extraordinario ver lo que tu palabra nos revela. Cuánto amor nos tienes, Señor. Cuán al pendiente estás de tu iglesia, de los tuyos, Señor. Este texto nos enseña cuán fiel eres tú, Señor, que cumples tus promesas, que honras tu pacto. Y tenemos la certeza de que esto es verdad en Cristo, que vino, dio su vida en esa cruz para libertarnos del pecado, de la opresión de este mundo, de la esclavitud a Satanás, no a un pueblo tirano. Y su resurrección es la garantía de que esto es verdad, Señor. Pero somos como Moisés, tú nos conoces mejor, Señor. Ayuda a nuestra debilidad, ayuda a nuestra fe, aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Hazlo por tu Espíritu Santo, para que podamos vivir en la libertad, Señor, que tú has ganado para nosotros en Cristo. Para que dejemos de ver nuestras debilidades y nuestras incapacidades y veamos a Cristo. Para que, Señor, dejemos de ser nuestro propio Salvador y descansemos. Y ahora sí se cumpla y podamos experimentar más bien lo que Jesús nos dijo: vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Permite que eso se cumpla en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.